Buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Piccinini por la invitación para estar presente junto a ustedes. Ayer nos pasó algo interesante. Veníamos por la línea sur desde Bariloche hacia acá y a 30 kilómetros de Balcheta, en la meseta de Somuncura, se queda la camioneta y nos quedamos nosotros a bordo de ella. Lo cierto es que se trata de un lugar muy inhóspito, donde pasa un auto en una dirección cada 5 minutos y otro cada 5 minutos, y el chofer de la camioneta hace dedo, se sube a un auto y se va a Balcheta. Y yo me quedé solo durante 1 hora y media. Salí a caminar, volví dentro del auto, salí a caminar, y tuve una experiencia interesante. El viento golpeaba y lastimaba los oídos, dijo un rato después un mecánico de Balcheta, y mi teléfono celular no andaba, no tenía línea. Y tuve la clarísima percepción de que me encontraba fuera del mundo, que esa ausencia de línea, esa ausencia de conexión con el resto de la humanidad, de mis seres queridos, mi vocación por hablar y por contar qué estaba sucediendo, tenía ganas de contarle a alguien lo que estaba viviendo porque me parecía que era trascendente, estaba coartada. Entonces me pregunté si efectivamente no estaba afuera del mundo. Y más luego, ¿cuáles son los requisitos para sentirse dentro del mundo? Pareciera que uno de los requisitos para sentirse dentro del mundo es la conectividad, es estar en frecuencia con otros. Y esto me pareció simpático en relación al tema que tiene que ver con nuestra breve ponencia de hoy, ¿no? La privacidad y las nuevas tecnologías. Hace 150 años, un grupo de personas convencionales constituyentes construyeron un dispositivo normativo, una norma en el en la Constitución Nacional, que es la del artículo 19, el principio de reserva. En términos bastante poéticos dijeron algo así como que las acciones privadas de los hombres que no ofendan a la moral, al orden público ni dañen a terceros se encuentran solo reservadas a Dios y exentas del juicio de los magistrados. Una formulación poética porque está haciendo referencia a unos actos nuestros cotidianos respecto de los cuales no tenemos que rendirle o no deberíamos rendirle cuentas a nadie. Actos privados, actos íntimos. Probablemente esa disposición, hoy creo bastante devaluada, tuvo que ver con un liberalismo bastante celoso de lo que por su naturaleza íntima y privada debía encontrarse ajeno a los ojos de los ciudadanos, pero sobre todo a los ojos del Estado. Y seguramente esa conminación a que los actos privados son nuestros y no deben ser observados ni juzgados por terceros, también hundía sus raíces en la filosofía de la época, los trascendentalistas norteamericanos como Henry Thoreau y Emerson, y también hundía sus raíces en los iniciáticos anarquistas, ¿no? Hoy el anarquismo es una mala palabra, y sin embargo los iniciáticos anarquistas eran tipos formidables para hacer una lectura de la sociedad de la época y para percibir elementos perturbadores en la constitución mismo del Estado. Para los anarquistas el Estado era un factor de enorme perturbación porque allí se concentraba el monopolio del uso de la fuerza y porque en definitiva el Estado era fundamento de todo orden social en el mundo secular. Entonces, parece interesante esto, cómo hoy estamos urgidos por más conexión, por más vínculos, por más interacción. Después veremos qué profundidad tiene esa interacción, pero en todo caso por mayor vínculo, mayor conectividad, mayor interacción. Y como hace 50 años atrás, los tipos que estaban organizando este país, digo tipos porque eran hombres, ¿no? Los tipos que estaban organizando la constitución política de este país estaban pensando justamente en sustraer de la conexión, de la interconexión, de la intersubjetividad, ciertos aspectos muy trascendentales de la vida personal. Porque eran muy personales, porque eran muy íntimos, porque eran muy privados. Ellos creían que debían sacarlo de la esfera de custodia de otros seres humanos, por eso los delegaban solamente a Dios o los reservaban solamente a Dios, y mucho más debía ser sacado dentro de
por fuera de los ojos de estos funcionarios del Estado que son los jueces o los perseguidores públicos en el día de hoy. Pero claro, han sucedido cosas en nuestras sociedades, ¿no? La sociedad de masas se ha consolidado y con la sociedad de masas se ha consolidado la revolución informática y el surgimiento de las nuevas tecnologías. Y probablemente hoy tengamos muchos motivos para darnos cuenta de que nuestro sentido de lo íntimo y de lo privado ha sufrido enormes transformaciones. Tenemos altas percepciones de que la barrera de lo público y de lo privado se ha corrido. Los talk shows en donde la gente cuenta que desayunó, que le dijo a su marido, qué hizo cuando fue o no fue al baño, nos indica que efectivamente esta barrera tradicional entre lo público y lo privado se está modificando. Y en esto las tecnologías tienen bastante que ver. Un dato puntual. Actualmente subimos a la red una enorme cantidad de información acerca de nosotros mismos, sin saber ni cuándo, ni cómo, ni dónde se va a saber acerca de nosotros mismos. Es decir, somos bastante inconscientes de nuestros actos informáticos cotidianos. Y estoy haciendo referencia a actos voluntarios y deliberados. Nosotros aportamos todos los días a las redes informáticas informaciones muy íntimas acerca de nosotros mismos. No estoy haciendo referencia a una presencia de un Big Brother o de una entidad corporativa o una entidad estatal que nos las roba. No, no. Nosotros todos los días estamos haciendo aportes eficientes, distribuyendo y diseminando información nuestra muy personal. No por nada, un señor llamado Eric Schmidt, que fue vicepresidente de Google durante muchos años, sostuvo que los jóvenes de hoy probablemente el día de mañana vayan a tener que cambiar su nombre y su apellido para no encontrarse condicionados por sus búsquedas en Internet durante el periodo de su adolescencia y su posadolescencia. Y que un tipo como Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, llegó a decir hace pocos años: la era de la privacidad ha terminado. ¿Desde cuándo nos interesa la intimidad? ¿Desde cuándo la privacidad es un valor para nosotros? Es una buena pregunta, ¿no? El derecho a la intimidad, es decir, la intimidad como derecho, es un fenómeno relativamente reciente, se corresponde con una sociedad industrial, urbana, dotada de medios de comunicación complejos. La primera formulación jurídica que se registra en relación al derecho a la intimidad fue producida por un jurista norteamericano, por dos juristas, uno llamado Warren, otro llamado Brandis, en un trabajo titulado El derecho a la privacidad, publicado en la revista de Derecho de la Universidad de Harvard en 1890. Nuestros convencionales, en 1853, hablan del derecho de reserva, pero la primera formulación jurídica en relación al derecho a la intimidad data de 1890. En ese artículo, estos dos hombres dicen algo que es muy interesante, plantean algo que es muy interesante. Plantean el derecho a estar solo. El derecho a estar solo. El derecho a no formar parte. El derecho al anonimato. El derecho a rechazar el espíritu gregario que nos viene convocando de manera extraordinaria desde, uno podría decir, desde la revolución agrícola, desde hace 10.000 años en que empezamos a vivir juntos en pequeñas comunidades. Era tal la fuerza culminatoria del progreso, era tal la fuerza coaccionante de vivir juntos e estar interconectados a fines del siglo XIX, que los juristas, y los nuestros a la hora de organizar la Constitución así lo demuestran, que los tipos veían liberalismo filosófico mediante que había que hacer fuerza para mantenerse solos y había que hacer fuerza para mantener cierta distancia, sobre todo de la autoridad estatal. Seguramente era fácil estar solo en las sociedades de fines del siglo XIX, con poca densidad poblacional, aisladas una de otra y sin medios de comunicación complejos. Y sin duda, seguramente es muy difícil estar solo en el día de hoy, cuando de 700 millones de habitantes a fines del siglo XIX pasamos a 7.000 millones de habitantes, y cuando las nuevas tecnologías nos vinculan unos a otros de manera extraordinaria, a punto tal de que una parte sustancial de la población mundial así lo está.
Desde su primera formulación, el derecho a la intimidad ha sufrido muchísimas variaciones. Desde ese principal concepto de derecho a estar solo, derecho a autoexcluirme, derecho a no formar parte, ha pasado a otro nivel. El derecho a la intimidad se ha proyectado fundamentalmente algo que tiene que ver con la comunicación y que les va a interesar a los que estudian comunicación, que es a la información que hay disponible acerca de mí mismo. La sociedad de masas sufre un desplazamiento, el problema de la intimidad, desde lo privado hacia un lugar que tiene que ver con la información que se encuentra disponible acerca de mí mismo. Esto es lo que en definitiva se va a llamar el principio de autodeterminación informativa. El principio de autodeterminación informativa es algo que está en boca de juristas y está en boca de comunicadores. Desde hace un tiempo venimos planteándonos en qué medida toda esa información que está disponible acerca de nosotros mismos puede circular libremente. El principio de libertad, de autoinformación o de libertad de autoinformación, de autodeterminación informativa, tiene que ver con la posibilidad de determinar cuándo, dónde y bajo qué circunstancias esa información existente acerca de mí mismo puede circular. En el océano de la comunicación, en el océano de datos circulantes, pareciera que en este momento de la historia se reivindica la posibilidad de autodeterminarme desde el punto de vista informativo y de poner límites a la información que está vigente respecto de mi persona. Hay una sentencia interesante del Tribunal Constitucional Alemán de 1982, de la Alemania Federal, que dice algo así como: resulta contrario al principio de autodeterminación informativa un régimen social y su consecuente régimen jurídico en el cual los ciudadanos no pudieran saber quién sabe de él, cómo sabe él, en qué circunstancias se sabe de él y a partir de qué fenómeno en particular. Corría el año 1982. El muro de Berlín, Alemania Federal, Alemania Oriental, la policía de inteligencia, los servicios de inteligencia de la Alemania Oriental, la Stasi, la KGB, la CIA, el Mossad, el MI16. ¿Qué quiero decir con esto? Se trataba de un mundo en el cual el espionaje estaba vigente, la información era un elemento sumamente rico y los estados pugnaban por ella. Ahora bien, hay algunos observadores que dicen que esta cita, muy fundacional en relación al principio de autodeterminación informativa del Tribunal Constitucional Alemán, es una cita que ha quedado absolutamente fuera de tiempo, absolutamente obsoleta. ¿Por qué? Porque ya no se trata de interactuar con un Estado que constituye una instancia de dominación en la cual se apodera coactivamente de información nuestra. No se trata de interactuar con una entidad corporativa que nos roba o nos sustrae la información. No se trata de interactuar con un Big Brother malicioso que, una vez más, a través de una enorme cantidad de información, mucha en cantidad, sustancial en calidad, todos los días de nuestra vida hacemos aportes sin coacción y sin prescripción en relación a mucha información valiosa, mucha información de índole personal que volcamos voluntariamente. Si efectivamente esto fuese así, si efectivamente el principio de autodeterminación informativa empieza a resultar obsoleto, porque en realidad nadie nos las hace, sino que somos nosotros las que lo entregamos, pues entonces pareciera también que nuestras leyes de protección de datos personales pueden llegar a estar fuera de actualidad. Las leyes de protección de información personal o de datos personales son un recurso muy importante en la vida del Estado y de la vida de las sociedades actuales, fundamentalmente porque supone reconocer una obligación en cabeza del Estado, que es la obligación de garantizar la información que sobre los ciudadanos se acumula en base de datos públicas o privadas.
Es un instrumento muy importante en las leyes de protección de datos porque supone reconocer en los ciudadanos un poder para verificar cuál es el contenido que subyace en una base de datos, para poder, en todo caso, una vez verificados, analizarlos, rectificarlos, suprimirlos en su caso. Supone en cabeza de los ciudadanos una instancia de control positivo, en la medida en que los ciudadanos pueden accionar en pos de ingresar a esas bases, ingresar y corregir, rectificar o actualizar. En la Argentina se encuentra vigente desde el año 2000, fue sancionado a principios de octubre del año 2000, la Ley de Protección de Datos Personales, que tiene 40 artículos, fue promulgada a fines de ese mismo mes. Ahí se incorpora la figura del habeas data, que corre bajo la suerte del artículo 43 de la Constitución Nacional. Allí se estipulan sanciones administrativas y sanciones penales, se produce el ingreso del artículo 117 y 157 del Código Penal y se establecen una serie de reglas de juego interesantes en relación a la protección de los datos personales. Ahora bien, ¿qué quedó de ese, llamémoslo, espíritu libertario del siglo XIX que de algún modo tendía a proteger un ámbito privado? ¿En qué medida ese espíritu libertario del siglo XIX es susceptible de ser encontrado en el mundo del siglo XXI? Y hay una formulación interesante que ha venido siendo concretada y elaborada en nuestras sociedades que tiene que ver con el olvido, el derecho al olvido. Viene gestándose en la sociedad occidental, y la Argentina no está fuera de esto, una categoría jurídica nueva, muy novedosa, llamada el derecho al olvido, que de alguna u otra manera conecta, o permite conectar con ese espíritu que interesaba al liberalismo filosófico, al anarquismo y a los trascendentalistas norteamericanos en el corazón del siglo XIX. Y es esta preocupación por el olvido. Y la preocupación por el olvido es interesante en nuestras sociedades occidentales, sobre todo a partir de la segunda posguerra, porque luego del Holocausto Nacional Socialista Alemán y de la conciencia de lo que significó las persecuciones del nacionalsocialismo alemán, y luego de que en los Estados Unidos se empezase a revisar la historia de la esclavitud, y luego que los latinoamericanos empezásemos a revisar críticamente nuestras experiencias dictatoriales vinculadas al terrorismo de Estado, se ha venido forjando una cierta conciencia en relación al nunca más, solventada sobre la base de la memoria histórica. Entonces, qué interesante que en sociedades tan preocupadas por consolidar la memoria histórica se produzca simultáneamente la elaboración de un derecho que llame al olvido. Es interesante. La preocupación por el olvido y por borrar el pasado no es nueva. Ya a los romanos les preocupaba muchísimo. En Roma existía una institución que se llamaba la damnatio memoriae. Damnatio memoriae. ¿Qué significaba? Significaba ni más ni menos que una pena que se le imponía a las personas después de muerta para que en lo sucesivo se borrase todo vestigio de su persona, cualquier inscripción, cualquier busto, cualquier escrito e inclusive cualquier verbalización acerca de quién fue esa persona. La damnatio memoriae. De algún modo llegamos al siglo XXI conectando con aquel hombre del siglo XIX que pugnaba por espacios de intimidad y de reserva. Y lo hacemos sumidos en un mar de mucha información variada, muchas vinculadas a nosotros, muchas vinculadas a lo que la protección de datos personales llama datos sensibles. Los datos sensibles no son ni más ni menos que aquellos datos que revelan por sí mismos nuestro origen étnico, racial, nuestra adscripción política, nuestra afiliación sindical, que revelan nuestra historia clínica y estado de salud y nuestra orientación sexual. Estos son los datos sensibles para la protección de datos personales en Argentina, 25.326. Pues esta misma ley, 25.326, tiene una llave que conecta con el artículo 19 y que nos permite a nosotros
articular mecanismos tendientes a la consolidación del olvido. ¿De qué olvido? Del olvido vinculado a información sensible e información personal. ¿Cuándo? Fundamentalmente cuando las bases de datos públicas y privadas, los registros, los archivos, los documentos, las bases sean de soporte documental o de soporte informático o digital, contengan alguna información que esté desactualizada, sea falsa o sea cierta, pero que se encuentre obsoleta o que carezca de trascendencia por el transcurso del paso del tiempo. Es decir, de algún modo, nuestra posibilidad, dice la ley, toda persona podrá dirigirse a los titulares de base de datos y solicitar que rectifique, actualice, suprima y o someta a confidencialidad datos personales que de algún modo violasen su intimidad y su privacidad. ¿Qué quiero decir con esto? Para terminar, que sumidos en ese océano impresionante de información, de algún modo coaccionados a la vida colectiva, de algún modo registrados hasta el hartazgo desde el momento mismo en que nacemos. Ahora que estamos hablando de los DNIs inteligentes, es decir, DNI que tenga contenido en un microchip, nuestros datos genéticos, nuestra información, ¿cómo es el término? Biométrico, todos nuestros datos biométricos, nuestros datos genéticos, en momentos en los cuales sobra información, pues pareciera que volvemos a recuperar un cierto espíritu libertario en relación a un ámbito de intimidad que podíamos tal vez sospechar como perdido. Y que quizás aquel viejo artículo 19 de la Constitución constituya hoy una renovada fuente de inspiración para aquellos que consideran que el gregarismo compulsivo, la participación inexorable, la obligación de pertenecer a este universo infinito de personas conectadas entre sí, tiene en todo caso alguna excepción a la regla. Nada más, gracias.